Muy buenos días a todas, a todos y bienvenidos a la clase número 3 de Derechos Humanos. Lo hacemos en un contexto que cada día se pone más difícil en nuestro país y en el mundo. Vemos con horror la cantidad de gente que está muriendo, la cantidad de gente que no tiene acceso a la salud y también vemos con horror cómo en los países, en todos, no está asegurada la vida, no está asegurado el derecho humano a la salud. Esto tiene que ser para nosotros una tremenda pregunta a partir de ahora. También vemos gente que no puede trabajar virtualmente de su casa y tiene que estar la obligación de salir a trabajar o hacer largas filas para cobrar un derecho de cesantía o una pensión, etcétera. Entonces, más que nunca hoy día se ve que esta problemática de los derechos humanos es vigente y pertinente para ustedes que están en un proceso de formación profesional. Por lo tanto, les pido que cada vez que vayamos estudiando temáticas puedan ir vinculándolo y haciéndole preguntas a su profesión, es decir, cómo cada cual desde donde está como ser humano y como futuro profesional va a ir tomando una posición frente a la vida en cuanto al respeto a los derechos humanos. Un segundo comentario que me gustaría hacer es compartirles que recibí la mayoría de las tareas y de los trabajos que realizaron. Las diapos en general fueron muy creativas y algunas muy profundas. Algunas personas vincularon el concepto de derechos humanos también con la experiencia que hicimos de visualización, en donde cada cual pudo vincular su experiencia personal, tomar conciencia de nuestra memoria de cuidado o de abuso de nuestros derechos humanos, porque esa memoria nos acompaña toda la vida y es la memoria que tenemos que trabajar en este proceso de crecer y hacernos personas autónomas. Entonces, este curso también tiende al desarrollo humano de ustedes como personas y como futuros profesionales. Bien, un tercer comentario que quisiera hacer es el material que les subí sobre un PowerPoint sobre derechos humanos que explica mucho más detalladamente que estos derechos humanos son verdad universales, es decir, no hay ninguna persona en el mundo que quede excluida de estos derechos, ni aun cuando usted piense en la peor persona que usted considere que es una persona que debe pagar sus crímenes, esa persona incluso tiene derechos humanos. Por lo tanto, es un hito en la historia de la humanidad esto. Los derechos humanos son irrenunciables, es decir, todas las personas cuentan con esa posibilidad de defensa. Son indivisibles. Todas las personas tienen todos los derechos humanos. No es que a algunos les correspondan unos y a otras personas otros, porque todas las personas tienen la misma dignidad. Y como tercero, son jurídicamente exigibles. Es decir, usted puede y debe exigir sus derechos en todas circunstancias. Independiente de que se les sean negados, esos derechos existen. Bien, como introducción entonces a la clase de hoy día, el tema va a ser el desarrollo histórico o la evolución del concepto de derechos humanos. Ustedes ya vieron en el primer video que les puse algunos avances desde ya Ciro, ¿no? En el imperio persa en el siglo V antes de Cristo. Sin embargo, ha sido en el siglo XVIII, con dos hitos fundamentales, que es la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos y la Declaración de Independencia de la Revolución Francesa, que van a marcar un hito en cuanto a la conciencia de derechos. Es interesante porque acá en la Declaración de los Estados Unidos, por primera vez vemos un vínculo con el cristianismo.
el argumento que usa la Declaración de Estados Unidos es que todos los seres humanos han sido dotados por el creador de ciertos derechos, de cierta dignidad. Y entonces es muy interesante ver que es un país mayoritariamente protestante en Estados Unidos que usa como argumento un dato religioso, es decir, es Dios la persona que crea al ser humano y le da unas condiciones, le otorga unas condiciones que hacen que esa vida sea sagrada. Y después, posteriormente, la Revolución Francesa que reconoce que todos los hombres nacen y permanecen libres. Es interesante porque aquí el concepto es hombre, literalmente, no mujeres. Y ahí, si ustedes estudian la historia, van a ver el asesinato de una mujer que demanda los derechos también de las mujeres. Y lo más importante es que es en el siglo XX y a partir de las tremendas guerras mundiales que se llega a un consenso mundial de que los derechos humanos son una cuestión para toda la humanidad y al cual entonces a través de los gobiernos los países van a suscribir una cierta carta fundamental de los derechos humanos. Entonces, la tarea para esta clase es que usted lea estas 3 páginas de Matus, Charotti y Matus, sobre esta evolución histórica del concepto. Son 3 páginas solamente, las lea y construya un mapa conceptual con lo central que ahí en ese texto aparece. Entonces, la idea es que usted logre captar ese proceso y construya un material que le va a servir a usted, porque uno se da cuenta que aprende cuando es capaz de elaborar un material y lo va a subir al aula virtual. Yo de todos modos le voy a subir otros materiales de manera que vayamos entre todas y entre todos construyendo primero este marco conceptual de qué son los derechos humanos, cuál es el proceso que se ha vivido para llegar a un concepto y posteriormente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que va a ser lo que vamos a profundizar en la clase número 4. Entonces le pido que elabore un PowerPoint o un Prezi o una línea de tiempo, como a usted le resulte mejor, pero ese va a ser entonces el trabajo de esta clase número 3. Mucha suerte y nos vemos en la clase 4.